Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy, como ya vieron en el título, vamos a sumergirnos en un tema súper interesante y que estoy segura, a muchos de ustedes les fascina, la telenovela turca y sus dramas, específicamente, la historia de amor en peligro de Halil Esla. Ya saben, yo soy súper fan de este tipo de series, y siempre me gusta traerles análisis, chismes, y todo lo que rodea a nuestras historias favoritas. Y hoy vamos a hablar sobre cómo la fama, el éxito y todo lo que conlleva ser una celebridad puede destruir incluso el amor más fuerte. Prepárense porque esto se pone bueno. Para los que no estén familiarizados, Halil e Esla son dos nombres icónicos en el mundo de las telenovelas turcas. Son una pareja que en la ficción nos regaló momentos inolvidables, escenas llenas de pasión, de drama, de todo lo que nos gusta. Y aunque no voy a hacer spoilers de la trama de la serie específica, vamos a centrarnos en lo que la fama, el éxito y la exposición mediática pueden hacer con una relación, tomando como ejemplo la relación de estos dos personajes. Imaginen por un momento, son una pareja feliz, enamorada, con una vida aparentemente perfecta. Han construido un mundo juntos, un refugio de amor y complicidad. Sus días están llenos de risas, conversaciones profundas y sueños compartidos. Se conocen a la perfección, saben cómo hacer sonreír al otro, cuáles son sus miedos y anhelos. Se apoyan mutuamente, son confidentes y mejores amigos. En resumen, tienen una relación que es la envidia de muchos. Pero de la noche a la mañana, uno de ellos, o ambos, se vuelven increíblemente famosos. Un papel que los catapulta al estrellato, una canción que se convierte en un himno, un negocio que alcanza el éxito inesperado. La fama les llega como un tsunami. Es una ola gigante que los arrastra sin piedad, modificando su realidad de manera radical. Ya no pueden ir a la calle sin que los reconozcan, los paparazzis los persiguen, las entrevistas, los eventos, los compromisos laborales se acumulan. La agenda se vuelve una locura, el tiempo juntos se reduce y la presión constante de mantener una imagen perfecta ante el público comienza a hacer mella. En este punto, la vida de la pareja se convierte en un torbellino constante. El anonimato, la libertad de ser simplemente ellos mismos, se esfuma. Cada movimiento, cada palabra, cada gesto, es analizado y juzgado por el ojo público. La intimidad se convierte en un bien escaso, un tesoro a proteger desesperadamente. La rutina, que antes era un refugio, se transforma en un laberinto de compromisos y exigencias. Aquí es donde el peligro acecha. La fragilidad de cualquier relación, incluso la más sólida, se pone a prueba. La fama, con sus múltiples tentaciones y presiones, se convierte en un factor desestabilizador que amenaza con romper el vínculo. Primero, la falta de tiempo, este es, quizás, el enemigo más sutil y, a la vez, el más letal. Si antes compartían momentos cotidianos, cenas caseras, tardes de cine, fines de semana de descanso, ahora eso es un lujo, un tesoro inalcanzable. Las horas se vuelven escasas, los días se llenan de compromisos laborales, viajes, eventos sociales. La distancia física, aunque no siempre evidente, se instala entre ellos. Cada uno está inmerso en su propio mundo, en su propia agenda frenética. Las llamadas y videollamadas, aunque son un intento desesperado de mantenerse conectados, no sustituyen el contacto físico, el roce, la complicidad. No hay nada como la calidez de un abrazo, la sensación de seguridad que brinda la cercanía, la intimidad que se crea al compartir el mismo espacio. Poco a poco esa conexión, esa intimidad que los unía, se va debilitando. Las conversaciones se reducen a resúmenes rápidos del día, a actualizaciones superficiales. Las risas compartidas se vuelven menos frecuentes y el silencio, la incomunicación, se instala entre ellos. El tiempo que antes dedicaban a cultivar su relación, a nutrir el amor, a fortalecer el vínculo, se ve reducido a la mínima expresión. Y el amor, como cualquier planta, necesita ser regado, cuidado, protegido del sol y la tormenta. Sin ese cuidado constante se marchita, se debilita. Segundo, la tentación, el mundo del espectáculo, el mundo de la fama, es un caldo de cultivo para las infidelidades. Está lleno de personas atractivas con personalidades interesantes, y con mucho tiempo libre. Actores y actrices, cantantes y modelos, productores y directores, todos comparten un entorno de glamour y excesos, donde las barreras se diluyen y las tentaciones se multiplican. La infidelidad, tanto física como emocional, se convierte en una amenaza constante.
Las miradas furtivas, los coqueteos, las relaciones platónicas que se vuelven intensas, las noches de fiesta donde los límites se difuminan. El rumor de una aventura, una foto comprometedora, un mensaje malinterpretado, son suficientes para sembrar la duda y la desconfianza. La tentación no solo reside en la posibilidad de una infidelidad física. También existe la infidelidad emocional, que puede ser igual de destructiva. Es cuando uno de los miembros de la pareja encuentra en otra persona la comprensión, el apoyo, la atención que no encuentra en su propia relación. Es cuando comparte sus miedos, sus sueños, sus anhelos con alguien que no es su pareja. Los rumores, las especulaciones, las noticias falsas empiezan a circular, sembrando dudas y desconfianza. Los medios de comunicación, ávidos de escándalos, se convierten en el vehículo perfecto para propagar rumores y especulaciones. La pareja se ve sometida a una presión constante, a un escrutinio despiadado. Y cuando la confianza se rompe, reconstruirla es casi imposible. El daño o la traición dejan cicatrices profundas que tardan mucho en sanar. Tercero, la pérdida de la privacidad, una relación, para que funcione, necesita espacio para desarrollarse, para crecer, para vivir sus altibajos lejos de miradas ajenas. Necesita la libertad de ser imperfecta, de cometer errores, de reírse de sí misma. La privacidad es el terreno fértil donde el amor puede echar raíces profundas, donde la intimidad puede florecer. La fama, en cambio, lo expone todo. Cada discusión, cada gesto de cariño, cada momento de debilidad, es analizado, criticado y juzgado por el público y los medios. Los paparazzi se convierten en una sombra que los persigue a todas partes, capturando cada momento, revelando cada detalle de sus vidas. Las redes sociales se convierten en un escaparate donde exponen sus vidas, sin filtros ni reservas. La presión de mantener una imagen, de ser la pareja perfecta, se vuelve asfixiante. Tienen que sonreír, aunque por dentro estén sufriendo. Tienen que aparentar felicidad, aunque la tristeza los embargue. Tienen que mostrarse unidos, aunque la distancia los separe. La presión constante, el escrutinio despiadado, los agota, los desgasta, los aleja. Pierden la capacidad de ser auténticos, de ser ellos mismos. Cuarto, la manipulación, los agentes, los representantes, las productoras, pueden empezar a influir en la relación. Ven en la pareja una oportunidad de negocio, una herramienta para generar más ingresos. Les dicen cómo vestirse, qué decir, con quién relacionarse. Les imponen una imagen, un guión, que deben seguir a la perfección. Se convierten en marionetas de su propia fama, perdiendo el control de sus vidas y de su relación. Se ven obligados a hacer cosas que no quieren, a decir cosas que no sienten, a relacionarse con personas que no les agradan. Son manipulados, controlados, utilizados. Pierden la libertad de ser ellos mismos, de tomar sus propias decisiones. Pueden llegar a manipular la imagen pública de la pareja, para generar más hype, más atención, más ganancias. Inventan rumores, crean conflictos, orquestan reencuentros. Todo vale con tal de mantener la atención del público, de generar controversia. Y esa manipulación, inevitablemente afecta a la relación. Destruye la confianza, genera resentimiento, y corroe el vínculo. En el caso de Alil y Sla, podemos ver reflejados muchos de estos elementos. La serie nos muestra cómo la fama, las presiones del trabajo, las tentaciones y la falta de privacidad, pueden poner a prueba el amor más profundo. Vemos cómo luchan por mantener su autenticidad, por no perderse a sí mismos en medio de la vorágine del éxito. Vemos cómo intentan proteger su amor, a pesar de las adversidades. La serie nos muestra la lucha constante por mantener la comunicación, por encontrar tiempo para estar juntos, por proteger su intimidad. Vemos cómo los rumores, las especulaciones, las presiones externas amenazan con destruir su relación. Vemos cómo la tentación acecha, cómo la desconfianza se instala, cómo la manipulación intenta separarlos. La historia de Alil y Sla es un reflejo de la realidad, una advertencia sobre los peligros que la fama puede entrañar. Es una muestra de cómo el amor, por más fuerte que sea, puede ser puesto a prueba hasta el límite. Y no olvidemos los fans. Los fans son una parte fundamental de la fama. Son quienes admiran, quienes idolatran, quienes compran sus productos, quienes los siguen a todas partes. Y a veces pueden ser muy intensos.
La idealización, el fanatismo pueden crear situaciones incómodas, celos e incluso acoso. Los fans pueden ser muy posesivos, muy exigentes, muy invasivos. La presión de complacer a los fans, de mantener una imagen perfecta, puede ser muy agotadora. Tienen que estar siempre disponibles para ellos, para responder a sus mensajes, para firmar autógrafos, para posar para fotos. Tienen que ser amables, sonrientes, agradables en todo momento. La presión de mantener una imagen que no siempre corresponde a la realidad puede ser muy desgastante. La idealización de los fans puede también afectar a la relación. Pueden llegar a idealizar a uno de los miembros de la pareja, creando una imagen irreal y exigente. La pareja, a su vez, se siente presionada a cumplir con las expectativas de los fans, a ser lo que ellos esperan que sean. Esto puede generar celos, inseguridades y conflictos. Asterisco asterisco, ¿y qué pasa con la comunicación? Asterisco asterisco es clave en cualquier relación, pero en una donde hay tanta presión, es aún más importante. Escuchar, comprender y apoyar a tu pareja en medio de la tormenta es fundamental. La comunicación es el puente que une a dos personas, que les permite compartir sus sentimientos, sus emociones, sus miedos, sus sueños. Pero, ¿qué pasa cuando la agenda no lo permite? ¿Cuando las conversaciones se reducen a saludos rápidos y mensajes de texto? ¿Cuando el tiempo juntos es escaso? La comunicación se deteriora, los malentendidos se multiplican, y la brecha entre los dos se hace cada vez más grande. La falta de comunicación es el caldo de cultivo perfecto para la desconfianza, el resentimiento y el distanciamiento. En la serie podemos ver cómo la pareja intenta lidiar con todo esto, cómo intentan proteger su amor, cómo luchan por mantenerse unidos. Intentan comunicarse, intentan entenderse, intentan apoyarse mutuamente. Pero la realidad es que en muchos casos, la fama termina por destruir las relaciones. Es una pena, pero es una realidad. La fama es un monstruo que devora todo a su paso, incluso el amor. La falta de tiempo, la tentación, la pérdida de privacidad, la manipulación, los fans intensos, la falta de comunicación, todos estos factores, combinados, pueden ser devastadores para una relación. Pero no todo es negativo. En la serie también vemos la fortaleza del amor verdadero. Vemos cómo el apoyo mutuo, la comunicación y la confianza pueden ser un salvavidas en medio de la tormenta. Vemos cómo, a pesar de las adversidades, la pareja intenta mantenerse unida, luchando por su amor. La serie nos muestra la importancia de la resiliencia, de la capacidad de superar los obstáculos. Vemos cómo la pareja aprende a adaptarse a las circunstancias, a proteger su intimidad, a defender su amor. Vemos cómo, a pesar de las dificultades, mantienen la esperanza, la fe en su relación. La historia de Alil y Esla nos enseña que el amor verdadero es un tesoro que debe ser cuidado, protegido y alimentado constantemente. Es un trabajo constante, una lucha diaria, una apuesta por la felicidad. En conclusión, amigos, la historia de Alil y Esla nos muestra, de manera dramática y emocionante, los desafíos que la fama, el éxito y la exposición mediática pueden imponer a una relación. Nos enseña que el amor, por más fuerte que sea, necesita ser cuidado, protegido y alimentado constantemente. Necesita tiempo, espacio, confianza y comunicación. Y sobre todo necesita que ambos miembros de la pareja estén dispuestos a luchar por él. La serie nos muestra cómo la fama puede cambiar a las personas, cómo puede transformar sus vidas, cómo puede afectar a sus relaciones. Nos muestra la importancia de mantenerse fiel a uno mismo, de no perder la esencia, de no dejarse arrastrar por la vorágine del éxito. Nos enseña que la fama es efímera, que lo único que perdura es el amor verdadero, la amistad sincera, la familia. La historia de Alil y Esla es una lección sobre la fragilidad de las relaciones, sobre la importancia de proteger el amor, sobre la necesidad de luchar por la felicidad. Así que, ¿qué les pareció el vídeo de hoy? ¿Les gustó el análisis? ¿Están de acuerdo con lo que dije? ¿Tienen alguna otra telenovela, o alguna otra historia de amor en peligro que les gustaría que analizáramos? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y sus sugerencias siempre son bienvenidas. No olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Y recuerden, siempre hay más por descubrir en el fascinante mundo de las telenovelas. Nos vemos en el próximo vídeo.
Un abrazo enorme.